Entre los muchos inventos de Nikola Tesla, uno de los más controversiales fue el de su oscilador electromecánico, una máquina que según él podía generar vibraciones en otros objetos cuando se sincronizaba con la frecuencia de estos. Esta máquina se creó bajo el principio de resonancia, en la cual se creía que si se podía identificar la frecuencia de un edificio o de un puente, esta misma máquina podía sintonizar esta frecuencia para hacerlo vibrar a distancia y causar que su estructura vibrara drásticamente. Según Tesla, se puso a prueba esta máquina en 1898 en Nueva York, causando un sismo en el área donde vivía, pero no fue hasta algunos años más tarde que admitió su autoría en este evento. Un periodista le preguntó a Tesla en aquel entonces qué se necesita para destruir un edificio como el Empire State, a lo que Tesla respondió: la vibración haría todo. Solo es necesario calibrar la vibración de la máquina con la vibración natural del edificio y 5 libras de presión de aire. Hoy quiero mostrarte el poder de la vibración y cómo esa tecnología se ha visto truncada por aquellos innombrables que no quieren que aprovechemos su milagroso poder. El gran Nikola Tesla dijo: si quieres comprender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Desde el comienzo del mismo universo, todo ha sido creado desde la energía. Energía la cual emana frecuencias y vibraciones que dan materia a todo lo que conocemos. La ley de la vibración establece que todo lo que existe en el universo, sin importar si se puede ver o no, es una plasmación pura de energía o luz que resuena como una frecuencia vibratoria o patrón frecuencial. Todo está siempre en constante movimiento. Los átomos, los fotones, electrones, todo está siempre moviéndose, por más sólido y quieto que parezca la estructura. Las civilizaciones antiguas conocían de esta particularidad. Las palabras transmiten energía y la intención al decirlas, al ser el pensamiento una forma de frecuencia también, interviene en la manifestación de las mismas. Por eso es tan necesario, tan importante, la coherencia entre tus palabras, tus acciones y tu sentir, para que lo que digas se llegue a calibrar en todos estos aspectos y la manifestación ocurra acorde a lo dicho. Abracadabra. Quiero hablar de este primer caso como uno de los más impresionantes. En la década de los 20, Royal Raymond creó una máquina generadora de frecuencias. Esta máquina producía frecuencias de onda baja, también conocidas como frecuencias de radio electromagnéticas. Son ondas bajas comparadas a los rayos X o la radioterapia. Pero bueno, vamos a lo interesante. El Dr. Rife experimentó con ratas de laboratorio primero, induciéndoles pequeños tumores. Luego de esto, las mismas fueron expuestas a su máquina y los roedores sanaron satisfactoriamente. En 1934, un equipo de terapeutas, liderado por el mismo Raymond, trabajaron en conjunto con 16 pacientes terminales en un hospital en San Diego, California. Los mismos recibieron la terapia frecuencial de la máquina del Dr. Rife durante 90 días. En los primeros 70 días, ya 14 pacientes se habían declarado como clínicamente sanos y los otros 2, 20 días más tarde. Tiempo después, su máquina y su reputación fueron aplastadas y desacreditadas, truncando así el proceso y financiación para que el doctor pudiese seguir con su investigación. Anthony Holland es profesor asociado y director de música en Skidmore College, en Nueva York.
Como conocedor de frecuencias y sonidos, se interesó también por la capacidad que las frecuencias pueden tener a nivel celular, llevándolo a estudiar también biología para entender el comportamiento de las células en general. Howland y su equipo estudiaron y experimentaron con la frecuencia exacta que haría que un microorganismo se desintegrara por completo. Y aquí viene lo mágico del asunto. Después de varios intentos, el número mágico apareció. Aplicando una frecuencia alta y una baja, se descubrió que para que una célula se desintegrara, es necesario que la frecuencia alta tenga que ser 11 veces más alta que la frecuencia baja a utilizar, lo que en la música se conoce como el armónico 11. Al alcanzar este armónico 11, los microorganismos comienzan a romperse en pequeños cristales. Después de varias prácticas y más investigación al respecto, Howland se asoció a un grupo de investigadores en la rama del cáncer para implementar su descubrimiento. Lo intentaron primero con el cáncer de páncreas y luego de varios meses de intentos y nuevos descubrimientos, lograron, gracias a la tecnología oscilante de campo eléctrico pulsado, eliminar un promedio de entre 25 a 45% de células de leucemia, llegando a 60% en algunos casos. Además de esto, la intervención ralentizó la tasa de crecimiento de las células cancerosas hasta un 65%. La investigación continúa y se han abordado varios tipos de cáncer como el de ovarios y más recientemente un tratamiento que ha sido muy eficaz contra el estafilococos, eliminando así la medicación para esta enfermedad, la cual es muy agresiva y con muchos efectos secundarios. ¿Llegará a tener éxito esta investigación? Lo veremos más adelante. El médico sueco Dr. Jarl, estudiante de la Universidad de Oxford, hace amistad con un chico tibetano. En 1939 viaja a Egipto para asistir a una reunión de la Sociedad Científica Inglesa y se topa con un mensajero de su amigo allá en el Tíbet, el cual le pide que viaje con él para mostrarle algo muy interesante en el monasterio donde vivía. Le llevó a un lugar del monasterio y le mostró un prado inclinado que estaba rodeado en su lado noroeste por altos acantilados. En una de las paredes de roca, a una altura de unos 250 metros, había un gran agujero que parecía la entrada de una cueva. Frente a este agujero había una plataforma en la que los monjes estaban construyendo una pared de roca. El único acceso a esta plataforma era por la parte superior del acantilado y los monjes descendían con ayuda de cuerdas. En mitad del prado, a unos 250 metros del acantilado, había una losa pulida con un plato en el centro del mismo tamaño que la cavidad. El recipiente tenía un diámetro de 1 metro y una profundidad de 15 centímetros solamente. Colocaron un bloque de piedra de 1 por 1.5 metros en esta cavidad con la ayuda de unos bueyes y dispusieron en un arco de 90 grados a una distancia de 63 metros de la losa de piedra 19 instrumentos musicales, 13 tambores y 6 trompetas. Los 8 tambores tenían una sección transversal de 1 metro y una longitud de 1 y 1.5 metros. 4 tambores eran de tamaño medio con una sección transversal de 0.7 metros y una longitud de 1 metro. El tambor pequeño solo tenía una pequeña sección transversal de 0.2 metros y una longitud de 0.3 metros. Todas las trompetas eran del mismo tamaño con una longitud de 3,12 metros y una abertura de 0.3 metros. Cuando la piedra se encuentra en su posición, el monje situado
detrás del pequeño tambor da la señal para comenzar el concierto, golpeando con un sonido muy agudo que se oye por encima del terrible ruido del resto de instrumentos. Todos los monjes cantaban una oración y poco a poco iban aumentando el ritmo de este ruido increíble. Durante los 4 primeros minutos no pasaba nada. Entonces, como la velocidad de los tambores y el ruido iban aumentando poco a poco, el bloque de piedra empezó a moverse y a sacudirse, y de repente se elevó en el aire con una velocidad cada vez mayor en dirección a la plataforma que estaba frente a la cueva a 250 metros de altura. Ahí aterrizó después de 3 minutos de ascenso. Continuaron trayendo nuevos bloques a la pradera y haciendo uso de este método. Así llegaban a transportar de 5 a 6 bloques por hora en un vuelo parabólico de aproximadamente 500 metros de longitud y 250 metros de alto. De vez en cuando alguna piedra se partía, pero los monjes iban y la retiraban. Obviamente que el doctor Jarl estaba estupefacto con todo este suceso y obviamente que quiso grabar el evento. Sin embargo, la sociedad inglesa a la que él trabajaba le confiscó las cintas y nunca más se supo nada del asunto. Hay más experimentos realizados con frecuencias y sonidos. Sin embargo, no sé, o quizás sí, pero me hago el tarado, ¿por qué la ciencia no toma en serio estos descubrimientos para el beneficio de la salud y el progreso de la humanidad? Bueno, esa respuesta es muy obvia, pero mi misión es que lo sepas y que desde aquí sigas tú investigando de tu lado y llegues a abrir tu mente para crear tu propia realidad. Hasta la próxima.